Buenas, ¿qué tal? A los estudiantes que nos siguen en la revista Iusdept Veritas. Estamos iniciando esta nueva serie de entrevistas y tenemos por esta oportunidad al profesor Gustavo Rodríguez, es egresado de nuestra casa de estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster por la Universidad Austral de Argentina, profesor también de la Maestría de Derecho de la Competencia en la Maestría de nuestra universidad y Summer Scholar de la Universidad de Chicago. Buenos días, doctor Rodríguez, gracias por aceptar la entrevista. En esta oportunidad vamos a tocar un poco el tema de protección al consumidor. Inicio un poco formulando el tema en general sobre esta postura que ha tomado un poco Indecopi, ¿no? Que es un poco a favor del consumidor, que ha recibido muchas críticas, ¿no? Por parte incluso hace poco Woodard hizo una crítica comentando justamente que Indecopi ha tomado totalmente esa dirección y se ha burocratizado, se ha llenado de funcionarios y en general se le critica mucho a este organismo justamente por esta política que tanto daña al consumidor. ¿Cómo es que daña al consumidor esta política? Claro, lo que yo considero es lo siguiente, hay que distinguir entre el beneficio o el bienestar del consumidor y la regulación protectiva para los consumidores. De alguna manera, lo que se está produciendo, lo que se está viendo, es que se confunde que hacerle bien al consumidor, o sea, se cree que hacerle bien al consumidor es aprobar regulación de protección al consumidor. Y en realidad, paradójicamente, más regulación de protección al consumidor puede ser malo para el consumidor. Yo creo, para empezar, tengo una visión muy positiva del Indecopi. Creo que es una institución, una agencia de competencia llamada a tener un rol importantísimo en nuestro país. Está llamada a tener además un rol dinamizador de la competencia y, por supuesto, al dinamizar la competencia, está llamado a hacerle el bien al consumidor. Creo que el problema surge cuando una institución llamada a dinamizar la competencia para hacerle el bien al consumidor empieza a tornarse en un ente fiscalizador. Y lo que hemos visto en los últimos años es que hay cierto espíritu de persecución en la autoridad de competencia. Entonces, la pregunta o la discusión de fondo ¿es cierto que atribuir más responsabilidad a los proveedores es bueno para los consumidores? ¿Es cierto que perseguir más a las empresas es bueno para los consumidores? ¿Toda extensión de responsabilidad impacta positivamente en el consumidor? Y en realidad no es necesariamente así. De hecho, hay una buena evidencia de que cuando tú extiendes la responsabilidad y la haces más rígida y tiene más supuestos y persigues más a las empresas, de entrada hay una afectación muy importante en términos de precio para los consumidores. Y por supuesto, ese precio más alto afecta a todos los consumidores, pero afecta principalmente a los consumidores más pobres, que son los que no podrán comprar productos o servicios precisamente porque el precio es más alto. Entonces la pregunta de nuevo es, ¿qué protección al consumidor se está haciendo realmente? Y justamente hay este pensamiento que el consumidor tiene que ser protegido porque carece de esta razonabilidad, carece que si bien el código habla del consumidor razonable, en la práctica siempre se da como si el consumidor tuviera una especie de falencia un poco en el escoger, en tener determinadas decisiones. ¿Cómo respondería a esta protección sobreprotectora, a esta política de Indecopi de creer que el consumidor no tiene las habilidades de escoger bien, de tener una buena elección? Claro, la crítica que normalmente se hace a esta visión a la que se le acusa, dicho sea de paso, de ser liberal, por decirlo de alguna manera, que no lo es que partimos supuestamente de la premisa de que el consumidor es perfectamente racional. De entrada hay que decir que eso es mentira. Nadie sostiene que el consumidor es perfectamente racional. Además, no lo es. Pero eso es intrascendente. El punto es otro. El punto es, ¿el consumidor tiene o no tiene mecanismos para autoprotegerse? ¿El mercado ofrece o no autocorrectivos en el propio mercado para que el consumidor encuentre la satisfacción de sus necesidades de manera espontánea? Y la verdad es que el mercado funciona y funciona como regla general muy bien. Pero incluso si funcionara mal, eso tampoco es suficiente como para justificar una regulación protectiva. Porque la regulación protectiva puede ser costosa y el costo social de esa protección al consumidor, en términos tuitivos, puede ser superior al costo social de supuestos fallos de mercado. Entonces, la discusión es otra. La discusión no es si existen problemas que el consumidor sufre. La pregunta es
si los problemas que la intervención del Estado genera son de menor incidencia que los problemas que el consumidor sufre. Entonces ahí hay una discusión de fondo, ¿no?, que tiene que ver con el espíritu de las reglas protectoras del consumidor. El código tiene un principio pro consumidor expresamente establecido allí, pero que es muy claro. El código dice que el principio pro consumidor se puede invocar en casos de duda insalvable respecto a la interpretación de las normas, pero lo que vemos en la jurisprudencia reciente es que el principio pro consumidor ha sido invocado incluso en casos en donde las reglas eran absolutamente claras. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay que tener cuidado al momento de invocar el principio pro consumidor. El principio pro consumidor puede ser una regla importante para definir supuestos oscuros, pero lo que no puede ser nunca es una regla que permita torcer reglas claras para favorecer a una de las partes dentro de la dinámica de mercado. Y es un poco extraño porque, por ejemplo, Indecopi tiene esta postura en el tema del desistimiento, que tiene justamente al inicio puede el consumidor desistirse, pero posteriormente toma esta postura que Indecopi debe proteger al consumidor y inicia de oficio, y haciendo un procedimiento trilateral es un poco confuso. Claro. Luego también el tema del allanamiento, ¿no?, que justamente últimamente Indecopi, a pesar de que el Código de Proceso Civil es claro, el allanamiento evita el pago de cosas y costos, igual la empresa que es fiscalizada, se podría decir por Indecopi, con una última resolución, lo que ha demostrado es que igual se le cobra el tema del costos y cosas. Entonces, en general, Indecopi está sobreprotegiendo demasiado, tal vez, al consumidor. Yo diría que lo está desprotegiendo. O sea, en primer lugar, Indecopi parte de la premisa de que el procedimiento administrativo no es trilateral. Ellos sostienen que es sancionador. Ni siquiera sostienen que es mixto, sostienen que es sancionador puro. Y claro, esa es la base para afirmar, por ejemplo, que el desistimiento no da lugar a que la acción se archive y todo lo que efectivamente has dicho. Pero la reflexión final, más allá de que esa es la línea jurisprudencial, que no comparto, pero más allá de eso, la reflexión debería ser: ¿cómo queremos que Indecopi realmente se ocupe de las relaciones de consumo en el mercado? ¿Cómo queremos que sea el espíritu del Indecopi frente a los problemas que los consumidores realmente tienen? Y, a ver, seamos honestos, hay afectaciones a los consumidores. La discusión de fondo no es si alguien es pro empresa o es pro consumidor, que es un fraseo que he escuchado a menudo, ¿no? Tú eres un pro consumidor, tú eres un pro empresa. La discusión de fondo es que la regulación tuitiva, que normalmente trata de defender al consumidor, es regulación pro empresa, como regla general. Y que precisamente la desregulación o la regulación sensata en muchos casos, lo que hace, apareciendo ser pro empresa para algunos, es realmente pro consumidor. ¿A qué nos lleva esto? En simple y para que se entienda. Creo que Indecopi lo que tiene por delante es reenfocar su misión, retomar una agenda de diálogo entre proveedores y consumidores, que deje de ver a los consumidores y a los proveedores como seres enfrentados, que no lo son. Proveedores y consumidores convivimos en el mercado, y más importante, en entornos novedosos, como por ejemplo en la economía de pares, proveedores y consumidores somos los mismos. O sea, piensen en el conductor de Uber o de Taxibit. Esa persona que nos lleva en Taxibit o en Uber, el conductor me refiero, es un proveedor de un servicio, pero ese mismo sujeto puede en otro momento ser el usuario del servicio. O sea, consumidor y proveedor no son tipos o clases distintas de personas. Todos somos proveedores y consumidores al mismo tiempo. Solo cuando llegamos a entender y llegamos a armonizar estas ideas de quién es proveedor y quién es consumidor en el mercado, podemos realmente abordar la discusión de fondo, que es cómo hacemos que proveedores y consumidores juntos tengamos incentivos alineados para tratarnos bien entre nosotros. Y esa es finalmente la idea, y es un poco lo que estaba escribiendo en los últimos años. Pero usted plantea un poco en el libro el consumidor en su isla, que justamente se puede dar una especie de protección tal vez al consumidor, y eso va a hacer justamente que él pueda aprender, ¿no?, a seleccionar, a elegir mejor los productos. Y justamente, yo un breve comentario que leí en un periódico virtual, es que el consumidor en el mundo informal
sí tiene estas elecciones y sí sabe cómo determinar un consumo, cómo determinar un producto, cosa que cuando aparece, cuando aparece en el mercado formal no lo tiene. Pareciera que cambia completamente la concepción. Y justamente es curioso el tema de la economía de pares porque en un breve artículo que usted escribió, me recuerdo que justamente pareciera que Indecopi pusiera trabas en los sistemas tecnológicos que justamente ayudan al tema al mercado, ¿no? Que incentivan a la economía. En general, considero, dan una ventaja al consumidor, ¿no? Pero cambiando un poco de tema, yendo un poco más a un tema un poco más de asociaciones, ¿cuál cree que debe ser justamente el rol de las asociaciones, de los consumidores en este mercado en general, para beneficiar la competencia de los consumidores? Las asociaciones de consumidores están llamadas a cumplir un papel fundamental. Yo tengo, a pesar de que la gente suele creer lo contrario, tengo una visión muy positiva del rol de las asociaciones de consumidores cuando desempeñan la función que deben desempeñar. O sea, en un mercado sano, algunos consumidores que se ven afectados tendrán incentivos para plantear denuncias y para que se sancione a las empresas que los han afectado. Pero la verdad es que hay casos complejos, hay afectaciones difíciles de obtener. Los beneficios de promover una acción individual no son suficientes para justificar honorarios ilegales y demás, más allá que la defensa no sea cautiva, ¿no? Que hacen que muchas infracciones o afectaciones efectivamente no se persiguen. Y la autoridad de competencia no puede estar en todas, porque también hay una cuestión de información asimétrica entre la agencia de competencia y la realidad en el mercado. Y es en ese punto en donde las asociaciones de consumidores tienen un papel importantísimo. Las asociaciones de consumidores están llamadas a estar más cerca del consumidor, a saber más lo que ocurre en el mercado y a superar fundamentalmente un problema de acción colectiva, ahí donde los individuos no tienen suficientes incentivos para promover una causa. Las asociaciones de consumidores pueden, de manera organizada, promover la persecución de una causa en beneficio del consumidor. Y creo que eso justifica, por supuesto, que se salvaguarde, que se blinde de alguna manera a las asociaciones de consumidores y que por supuesto participen como lo hacen en un porcentaje de la multa. Que algunos dicen que puede generar un incentivo perverso, y sí, podría generarlo, pero yo creo que al final del día es positivo fortalecer a las asociaciones de consumidores. El problema está cuando las asociaciones de consumidores se dedican a promover regulación intuitiva que conspira contra el interés del consumidor. Entonces, proteger al consumidor no es pedir que las etiquetas den más información, proteger al consumidor no es pedir que se regule más la publicidad, proteger al consumidor no es pedir insolvencia familiar. Eso no es proteger al consumidor, eso es hacerle daño al consumidor. Pero de nuevo, es irónico, uno puede tener un discurso aparentemente pro consumidor que en los hechos es pro empresa, y uno puede tener un discurso que parece ser pro empresa, pero que en el fondo es pro consumidor. Esa es la paradoja de esta discusión. Entonces, por eso yo creo que Indecopi debe tener una agenda pro consumidor, debe fortalecer a las asociaciones de consumidores, pero debe entender que ser pro consumidor no es ser más regulador. Efectivamente, y tal vez crea que este rol de la asociación debe hacer un poco más en el procedimiento, tal vez en los medios probatorios, en justamente los conflictos que muchas veces los consumidores no están al tanto, porque justamente al ser consumidores no tienen el conocimiento legal muchas veces de cómo es el procedimiento. Tal vez en los rol probatorio podrían intervenir. Es que claro, es que en su propia esencia las asociaciones de consumidores cumplen un papel más importante en los casos en donde la probanza es compleja, precisamente por la organización de la asociación de consumidor. La asociación de consumidores no está llamada a promover causas por libros de reclamaciones o por cosas de ese tipo. Ese no es el sentido. Para eso no fueron... Muchas asociaciones de consumidores creen que el trabajo que deben hacer es ir a los centros comerciales, ver qué producto tiene algún problema en su etiquetado y presentar una denuncia. Pero en realidad para eso no es. Su misión es otra, ¿no? ¿Cómo incentivar tal vez esta actitud? Porque queramos o no, por ejemplo, este beneficio que tienen las multas en cierto sentido incentiva un poco a que se tomen estas conductas por parte de las asociaciones. ¿Cómo tal vez enfocarlas a una conducta diferente, una conducta más en contacto con las necesidades del consumidor en verdad? Yo siento que el primer paso que hay que asumir es, esto puede sonar medio romántico, yo creo que el primer paso es conversar. Indecopi, insisto, no puede, por un lado,
ser represor de las empresas, Ujú. alejarse de los consumidores y aislar a las asociaciones de consumidores. Todos son actores importantes en el mercado. Ujú. Entonces, el Indecopi tiene una tarea, ahora que hay un nuevo gobierno y que de pronto, no lo sé, Ujú. quizás reestructure el Ojalá. Indecopi o algo. Una de las tareas fundamentales que Indecopi debe poner en su agenda es cómo empiezo a conversar un poco más con los agentes de mercado para construir una verdadera agenda conciliadora entre proveedores y consumidores. Y eso, por supuesto, incluye a las asociaciones, incluye a los gremios empresariales, incluye a todos. Hacernos entender, de nuevo, que no estamos en pugna. Número 1, diálogo. Número 2, por supuesto que hay una tarea de desregulación importante, es decir, de eliminación de regulaciones absurdas, por un lado, Ujú. y del otro lado, de eliminación de redundancias regulatorias, es decir, de regulación que se superpone la una a la otra, generando sobrecostos ridículos, y además es una regulación compleja que nadie entiende. Entonces sí, diálogo, simplificación regulatoria, repensar la regulación que de ahora en adelante queramos instaurar, jurisprudencia sensata en aplicación de lo que dice el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ujú. y retornar al punto en el cual comprendemos que fomentando espacios en los cuales proveedores y consumidores realmente podemos intercambiar ideas, son esos espacios los que nos van a llevar a un mejor entendimiento en el mercado. Pero de nuevo, dejar de lado la mística de la pugna, ¿no? Efectivamente. Bueno, creo que eso sería todo. Bueno, creo que vamos a agradecer al doctor Rodríguez por la entrevista. Ha sido muy placentera. Y nada, esperemos que pueda seguir compartiendo con la Asociación User Veritas y Protocolo 60 nuevas entrevistas. Encantado, muchas Muchas gracias. gracias.